Bueno, señores, seguimos adelante. Disculpa al nuestro invitado, que nos va a hablar sobre seguridad y privacidad en la nube. Y Jorge Sela es director de tecnología y responsabilidad social empresaria en Argentina y Uruguay. Jorge Sela trabaja en Microsoft desde hace más de 18 años. Actualmente se desempeña como director de tecnología y responsabilidad social para Argentina y Uruguay, y en este puesto es el de llevar adelante programas de ciudadanía corporativa, impactando positivamente y generando mayor desarrollo en la comunidad. Dentro de Microsoft, Sela desarrolló una amplia carrera donde se desempeñó en otros puestos como el de gerente de estrategia corporativa, estudió agronomía en la Universidad Católica Argentina y actualmente estudia para contador público en la Universidad Nacional de Quilmes. Ah, el micrófono tiene que subir allá. Ah, puede ser, sí. Es el botoncito de ahí arriba. Hola, ahí está. Ahí. Ahí aprender el aparato. Gracias. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender un viernes a la tarde. Voy a hablar de seguridad y privacidad en las nubes muy rápido. La verdad que no quiero abundar mucho en temas que probablemente se hayan visto durante estos días. Sí tengo un objetivo principal, o dos objetivos principales en esta presentación como expectativa. El primero es no venderles absolutamente nada de Microsoft. Así que bueno, cuando terminamos vamos a ver si cumplí o no esa premisa. Y la segunda es, la verdad que más que darles respuestas, voy a traer un montón de preguntas. Se van a ir con más preguntas que respuestas respecto a este tema. Pero nos parece que es el tipo de presentación y es el tipo de contenido que en un ámbito, en un foro como el que está organizado, y les muchísimas gracias por la invitación, corresponde, ¿no? Obviamente la respuesta a muchas de las preguntas que yo voy a plantear y temas que voy a tocar somos nosotros, pero ya desde el punto de vista comercial, ¿no? Digo, ¿quieren dar respuesta a esto? Bueno, nosotros. Pero es otra presentación en otro tema, en otro ámbito, en otro foro. Entonces eso es un poco la propuesta. Sí, plantear, y ya comenzando, que cuando nosotros hablamos de la nube, no hablamos específicamente de ningún servicio en particular, de ninguna empresa en particular. Más bien hablamos de todo, como tendencia, la nube como tendencia, ya sea que es el propio Microsoft con su infraestructura que está proponiendo la nube, ya sea un proveedor local, una empresa de telecomunicaciones que tiene los servidores aquí en Uruguay dando ese servicio, ya sea el Estado mismo, con su empresa privada o algún organismo del Estado que esté dando un servicio en la nube de vuelta aquí de manera local, ¿no? Es decir, estamos hablando de la nube como concepto. Y como concepto la nube es una tendencia imparable, sobre todo porque las diferencias, los beneficios que se encuentran en utilizar este tipo de servicios son cada vez más fuertes, innegables y demasiado tentadores como para que realmente no vayan para ese lugar. Después hay que ver si los datos están acá, afuera, si es una empresa privada, es una organización del Estado, y hay 20.000 otras cuestiones para ver. Pero obviamente las eficiencias que se ganan, la rápida implementación, flexibilidad, los beneficios pueden ser realmente sumamente significativos. Un ejemplo de esto es la película Metegol, no sé si escucharon la película. Bueno, esa película el rendering, ¿no?, de la película se hizo todo en la nube de Microsoft, en Azure, básicamente. Y cuando se acercó la productora que estaba haciendo la película, preguntó si lo podían hacer porque las necesidades que tenían ellos calculaban de alrededor de entre 3.000, 4.000, 5.000, no tenían ni idea, servidores al mismo tiempo, que no hay. Y además, a los 2 meses ya no los necesitaban más. Es decir, un desafío importante. Preguntaron si lo podía hacer en la nube y nosotros respondimos, honestamente no teníamos ni idea. Hicimos el trailer de la película a manera de piloto y funcionó. Y lo interesante de esto, y lo comento con un beneficio notable, el costo de la película en total fue de alrededor de $20 millones. Y el costo de toda la nube para renderizarlo fue de menos de $150.000. Es decir, realmente la capacidad que se puede brindar con este tipo de servicios concentrados, a partir de que los proveedores como Microsoft o cualquier otro pueden lograr en cuanto a eficiencias, volúmenes de escala y recursos,
que donde se paga solamente realmente por el uso son enormes en cualquiera de los modelos, ¿no? Acá saben, no todo en la nube tampoco es blanco o gris, o negro, perdón, hay grises, hay intermedios, ya sea que es infraestructura, plataforma o el mismo software como servicio, en donde en parte se encarga el cliente, en parte el proveedor, bueno, de distintos tipos de tecnología, ¿no? Y en todo esto tengo riesgos y recompensas, ¿no? Como en todo tengo que ponerlo en la balanza, los beneficios estábamos hablando, tengo una escalabilidad enorme, ¿no? La gente de Metegol en un momento llegó a usar 7000 cores al mismo tiempo. Imagínense lo que son 7000 cores al mismo tiempo y después de repente pasar a cero, porque no los necesitaban más. Obviamente la escalabilidad, la agilidad, flexibilidad y bueno, todos los beneficios, pero también están las preocupaciones, obviamente, que tengo que poner la balanza: privacidad, seguridad y la confiabilidad de estos sistemas, de estos servicios, y de esto vamos a estar hablando un poco, ¿no? Y la realidad es que todas las organizaciones y todos los proveedores están preocupados por esto, ¿no? Por la privacidad, la seguridad y la confiabilidad. Realmente, sobre todo, siempre hubo desconfianza, ¿no? Por estos servicios tercerizados, que son básicamente la nube, son un montón de servidores que están en el piso, en donde yo tercerizo servicios, y eso no es ningún concepto nuevo, ¿no? Realmente, si vamos a lo práctico, la nube no tiene muchas cosas nuevas, sí la escala y el volumen que tiene es total y absolutamente nuevo y históricamente nunca visto. Para que tengan una idea, un data center, el data center más chiquito que tiene Microsoft tiene 100.000 servidores, ¿no? Cosa que es increíble. De 6 servidores que se fabrican en el mundo, de todos los que se fabrican, uno compramos nosotros. Entonces, esa es la escala, eso es lo más relevante, lo que más ha cambiado. Después son servicios de tercerización. Siempre hubo desconfianza, siempre el tema de la seguridad, de la privacidad. Yo estoy entregando parte de mi información. Estas preocupaciones parten, obviamente, como dice acá la presentación, de cuánto yo en realidad confío en la tecnología para recabar todo este tipo de información. El tema de privacidad también, que se vio últimamente cuestionado por las noticias, ¿no? Snowden, ¿no? Que salió a decir algo que nos sorprendió a todos. Parece que entre los países se espían. Quedamos todos sorprendidos, ¿no? Entre los países se espían. Wow. Pero salió a decir, bueno, dio un montón de información que no nos parece mal que lo haya dicho. El tema es que no se dijo todo, ¿no? Y ahí estamos varios temas, inclusive, no sé si saben, pero nosotros le hemos hecho una demanda al gobierno de Estados Unidos para que nos deje informar de todo lo que nosotros le dimos de información, porque no tenemos nada que ocultar y que nosotros todos de acuerdo a derecho. Pero hay una confianza quebrada ahí que todos tenemos que recuperar, sea que esté proveyendo del servicio, ¿no? Si se está proveyendo el Estado también, ¿no? Yo soy una empresa pequeña y quiero aprovechar por ahí la estructura del Estado que me está brindando a un costo menor, o yo me quiero asegurar que los datos estén aquí en Uruguay. Bueno, la confianza también es un punto importante y voy a comentar algo un poquito más adelante. Por eso, para aprovechar la nube es muy importante saber dónde está la organización, como estoy parado. No es para todos tampoco, ¿no? La nube no significa también que todo el mundo tiene que ir a la nube porque sí. Realmente hay que hacer un análisis y una conciencia de cuáles son los beneficios que puedo tener contra, como habíamos visto ahí, poner en la balanza. Con respecto a seguridad, hay dos preocupaciones concretas, ¿no? Esto es un resumen muy escueto, de vuelta, no quiero repetir cosas que tal vez se hayan dicho. Por un lado, el tema de gobierno, sistemas legales, y por otro lado, específicamente la seguridad técnica, ¿no? Cómo funcionan como proveedor y como consumidor de la Con respecto a la gobernanza, bueno, ¿cómo se maneja el contrato? Primero y principal, tiene que haber un contrato, ¿no? Esto parece medio obvio. Casi todos los servicios tienen un contrato. Bueno, asumimos que hay uno, parece ahí. Y es muy importante leer bien a conciencia el contrato que me está proveyendo, cualquiera sea el que yo le voy a contratar. Esa es una recomendación que todos tenemos importante, para no encontrar sorpresas luego de que yo lo firmé, y no solo por la firma, sino porque realmente estoy depositando muchísima confianza en el proveedor al que les estoy entregando mis datos y tal vez algunas soluciones críticas o no. Trabajar con el área de seguridad es clave. Esto es algo que repetimos nosotros en cada momento. De hecho, saben que tenemos un modelo de desarrollo de software que se llama Software Development Life Cycle, que es un proceso parcial de calidad total, en donde
Nosotros cuando diseñamos nuestros propios productos, el tema de seguridad está desde el inicio de todo el ciclo de desarrollo y eso lo llevamos también a todos los proyectos, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos un proyecto en un cliente y no está el área de seguridad presente, no empieza el proyecto. El área de seguridad tiene que estar presente, esto es clave, muy muy importante. Parece que no es el lugar donde tengo que convencerlos, ¿no? De la importancia de la seguridad, pero sepan que es algo que nosotros constantemente buscamos concientizar. Es un trabajo, ¿saben?, muy difícil, todos los que trabajan en seguridad lo saben, muy complejo, pero importante no aflojar ni un segundo, ¿no? Siempre tener este tema. Entonces es importante que el área de seguridad vea y analice también ese contrato para entenderlo entre todos. Estos contratos en general son muy complejos, hay que trabajar mucho en que en las contrataciones esté claramente especificado cuáles son estos temas que tienen que cubrir sí o sí. Uno es el tema de retención de datos, qué políticas me está ofreciendo en cuanto a este tema, cuál es el nivel de servicio que me va a entregar, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen dentro de esto, cuál es la jurisdicción, esto es clave, ¿no? Que esté clarificado cuál es la jurisdicción de ese servicio, la privacidad, leyes sobre seguridad, pedidos de información míos o de terceros y qué cumplimiento tiene de regulaciones y auditorías de vuelta de que yo le pueda hacer. Todo esto tiene que estar en el contrato, más allá después que la empresa lo haga o no lo haga, lo cumpla o no lo cumpla, ¿no? Estos requerimientos tienen que estar, que yo por lo menos tengo que tomar una decisión consciente evaluando de cada uno de estos puntos qué me ofrecen y qué no me ofrecen, pero por lo menos tiene que estar clarificado, porque si no después obviamente puede haber sorpresas. Y con respecto a la privacidad, que es uno de los temas que por suerte cada vez se habla más, nosotros desde hace muchos años, desde el año 2002, estamos con la iniciativa de computación segura, Working Computing en inglés, y venimos insistiendo con el tema de privacidad. Hay que subirle el tono a la discusión, a la conversación de este tema, y por suerte ahora vemos que se está empezando a discutir cada vez más, que a la gente le importa, ¿no? Porque estos temas a nadie le importan hasta que pasa algo, ¿no? Se roban una foto, por ejemplo, ahora hay muchos casos donde se roban fotos, etc. Y se viola la privacidad, y ahí es donde me empieza a preocupar, ¿no? Nos empiezan a preocupar todo esto, pero nosotros, porque insistimos de hace ya muchísimos años, empecemos a hablar de la privacidad. Entonces, preguntas básicas que nos tenemos que hacer. El proveedor que yo estoy confiando, sea un servicio pago o gratuito, o de cualquier tipo, colecta y analiza la información del cliente para su propia utilización, ¿lo hace o no lo hace? ¿Está escrito eso? Acá estamos hablando de temas legales, ¿no? Pero ya después que si lo hace o no lo hace a mis espaldas, ya me lo está diciendo, me está informando de esto. Esa información es anónima, porque la diferencia es abismal, ¿sí? Yo estoy haciendo estadística simplemente de los datos que recolecto, o si esa estadística además está identificada con una persona en particular. La diferencia es abismal. ¿Entienden por qué? ¿No? Obviamente vos estás haciendo un seguimiento personal de cada una de los individuos que utilizan tecnología para, obviamente, educar de alguna manera, ¿no? Y si es esa información además, toda esa información que yo colecto, la uso, la usufructo para mí, yo saco tendencias y la aprovecho de alguna manera de marketing, decisiones de empresa, etc. O si no, además, esta información se la proveo a un tercero, ya sea la información estadística anónima o la información personal identificable, que es la más grave de todas. El cliente es notificado sobre esta recolección de la información, lo sabe, es consciente que yo estoy recolectando esta información. Yo puedo salir de eso, pero ¿sabes qué? En un momento por ahí decido que sí, ¿sabes qué? Tu servicio es tan bueno y es gratis y yo acepto que tomes mi información, pero en algún momento puedo decir que no, tengo esa potestad, es decir, hasta acá llegamos, no recolectes más información mía, ¿puedo tomar esa decisión? ¿Puedo restringir que esos datos se los dé a terceros o no? ¿Eso está en el contrato? ¿Está dentro de los términos y condiciones? Y por último, si el proveedor prohíbe la transferencia de información personal e identificable, que es tal vez
la violación a la privacidad más grave de todas, ¿no? Que es, no solamente me empiezan a identificar a mí con todas las acciones que yo tomo o lo que yo escribo en los correos, sino que además se le dan a otro tercero para que le venda algo en particular, que es muchísimo más grande, ¿no? Bueno, estos son temas que obviamente tienen que estar en el contrato, que a muchos les preocupan, me suelen mandar estas preocupaciones, me las suelen mandar en Gmail, en el correo de Gmail, que nunca entendí por qué, pero bueno, alguna entenderá el chiste. Estoy preocupado por todo esto, Gmail. Estas cosas, de vuelta, tienen que estar en el contrato. Nosotros, es la recomendación, por eso le digo, no es una respuesta, son preguntas que nos tenemos que llevar y realmente tomar conciencia y hacerlo. Y por otro lado está la seguridad técnica, que de acá seguro se ha hablado mucho más, así que yo voy a pasar un poquito más rápido este tema, y que tiene que ver con qué modelos utilizo de servicios, en donde tengo distintos tipos de preocupaciones con respecto a si tengo un control más amplio de la seguridad o tengo un control más bajo. Y esto es así, cuando yo más entrego parte de mi trabajo a otro, tengo menos control, eso seguro. Eso no quiere decir que pongo en riesgo mi seguridad. Eso no quiere decir, son cosas distintas, pero sí no tengo control. Yo tengo los servicios on-premise, tengo el servidor al lado mío, y todos los días les paso un trapito para que esté limpito. Obviamente, toda la responsabilidad, el control es absolutamente mío, no tengo ninguna ventaja de economía de escala. Si paso a una infraestructura privada, pago por el host, tengo mis aplicaciones usando el hardware, y básicamente le entregué parte de la infraestructura, pero sigo teniendo un control bastante amplio de esto. Si voy a una pública, a una infraestructura pública, pago por el host, pero mis aplicaciones están utilizando una máquina virtual que a mí me especifique. Si lo hago por plataforma, pago por este host, pero el hardware ya no lo especifico. O sea, no soy yo el que dice este hardware es mío. Y obviamente si el nivel de menos control, de vuelta, no quiere decir de menos de seguridad y menos privacidad, menos control, tiene que ver con el software, con los servicios de pago por las aplicaciones que están posteadas y obviamente no tengo absolutamente ningún control sobre el host. De vuelta, más control o menos control no significa, nuevamente lo tengo que repetir, que estoy poniéndome y que esa seguridad, esa privacidad sea menor. No quiere decir eso, pero sí entender que obviamente lo que logro es una economía de escala gigante, enorme, como lo que les comentaba del caso Metegol o el caso de... Esto lo cuento no para vender, sino para que tengamos idea de la escala, ¿no? Hoy, muchos de los organismos, bueno, acá hay muchos organismos que son del Estado, ¿no? Y nosotros nos encontramos, pero todavía estaba diciendo con casillas de correo que se brindan oficialmente 50, 100 megas, ¿no? Y uno me dijo, no, 25 megas, ¿no? Digamos, no sé, 100 megas, ¿cuánto? No sé, según se anima a decir cuánto le dan. Y la casilla de correo de Office 365, que es el servicio nuestro, mínimo tiene 50 gigas. Entonces la diferencia es tan grande, es tan abismal la diferencia. Estamos hablando de 25 o 50 megas contra 50 gigas por un costo de menos de $50 al año. Realmente los beneficios son tan tentadores, tan grandes, que ahí es cuando hablamos de tendencia. Si esto se podría dar aquí dentro del lugar, seguro, probablemente no con 50 gigas, pero con 5 gigas. 5 gigas sigue siendo muchísimo más que 50 megas. Y aún así, lograr una economía de escala, por ahí no tan grande, más chica, un costo tal vez no tan bajo, un poco más alto, pero asegurándonos que los datos estén aquí. Pero de vuelta, donde entra el componente de la confianza como una de las, como un punto clave en toda esta discusión. Y no hay, el mundo no es blanco y negro por suerte, hay una continuidad entre lo que puede ser la nube privada, que básicamente es mi propio data center, y la nube pública, donde no necesito tener todo en un lado o todo en el otro. Donde cada vez más vemos que organizaciones lo que nos están diciendo es, mira, sí, voy a ir con esta aplicación que la verdad es que no, muchos de los datos, por ejemplo, que mismo que usa el gobierno, son por ahí públicos, gobierno abierto, y la verdad que no me preocupa que los ciudadanos lo vean, al contrario, probablemente quiera que abiertamente los ciudadanos tengan acceso a esto,
y la verdad es que no tiene sentido que yo esté poniéndolo en mi propia infraestructura, en mi propio data center, dejando que los ciudadanos entren libremente ahí, exponiendo más con respecto a temas de seguridad mi propia infraestructura. Bueno, lo pongo en la nube y listo, se arregle otro de este tema. Lo vemos en empresas privadas, por ejemplo, que cuando hacen una campaña de marketing, un concurso o este tipo de cosas, dicen, ¿saben qué? No me hagas un sitio web de este concurso donde van a entrar todos los consumidores para anotarse, etcétera, en la propia infraestructura de TI de la empresa privada, porque tengo que plantear un montón de temas de seguridad extra para permitir gente de afuera meterse en nuestra propia infraestructura. ¿Sabes qué? Poner en la nube que se arregle otro, y el día que lo tengo que bajar, apago el botón y me olvidé, y no hay ninguna manera de que si alguien quiere hackear acá tenga idea de cómo entrar en este lugar. Entonces no todo es blanco y negro. Y también con respecto a los usuarios, ¿sabes qué? Todos estos usuarios los llevo a la nube porque la verdad que no son muy críticos, ni manejan información sensible, ni confidencial, ni nada. Ahora hay 100, 200, 2000 usuarios que quiero tener en mi propio data center, y los puedo tener los dos sobre la misma infraestructura, parte de la nube, parte privada, como un continuo, ¿no? Donde obviamente logro, de vuelta, beneficios en esa misma balanza, pero sin tener que tomar una decisión tajante de voy todo para un lado o voy todo para el otro. Entonces, esto es importante tener como tendencia, ¿no? ¿Cuáles son los problemas y las preocupaciones de todo esto? Los problemas del multitenant. Cuando yo logro el beneficio más alto en cualquiera de estos servicios es cuando tengo una infraestructura del tipo multitenant, donde básicamente se comparte la infraestructura para que múltiples organizaciones o clientes utilicen los mismos servicios. Si yo tengo que brindar un correo electrónico en la nube, y para cada servicio de correo electrónico tengo que levantarle las máquinas virtuales a ese cliente, a menos que ese cliente tenga una cantidad muy importante de usuarios, es totalmente inefectivo. Entonces los costos, no logro esa economía de escala. La economía de escala la logro con una plataforma multitenant. Pero obviamente en una plataforma multitenant estoy compartiendo la infraestructura con otras organizaciones N que no sé quiénes son. Y ahí hay muchos temas, ¿no? Y por eso es importante cuando se dan este tipo de servicios separar físicamente y lógicamente estos servicios en distintos data centers, que el servicio que yo estoy dando gratuito esté en un data center totalmente diferente que el que lo pago, y por ejemplo en el caso nuestro, si es de gobierno, está en un data center totalmente separado de todo lo comercial. O sea, cuanto más lo pueda ir separando de personas que puedan querer atacar, mucho mejor, pero sigue siendo obviamente una de las cosas que hay que revisar con todos estos problemas y múltiples acciones y ataques que hoy existen. Probablemente hay más, probablemente aparezcan como siempre aparecen todo el tiempo nuevas maneras de atacar, pero de vuelta, son preocupaciones que yo les traslado, ¿no? Parece que en vez de estar acá dándoles tranquilidad, les traigo preocupaciones y preguntas que tienen que hacer, pero de vuelta, es lo que nos parece. Y por último, para terminar mi presentación, lo más interesante que hemos visto en el último tiempo, que es la ISO 27018. ¿Alguno escuchó de esto? No. ¿Uno solo se haya escuchado? ¿Nadie? Es una novedad total lo que traigo. ¿Sí? Buenísimo. Esta es una nueva normativa que sacó ISO ahora en julio, ¿no? Es muy reciente, muy reciente. Es un anexo a la 27001 y es una certificación específicamente para proveedores en la nube, que nosotros entendemos que tiene como ventaja que va a permitir a muchos proveedores de nube, ya sea empresas multinacionales, locales, inclusive organismos del Estado, poder certificar y poder demostrarle a todos los posibles clientes un nivel más alto de confiabilidad. Pero obviamente tiene algunos requerimientos que son estrictos, ¿no? Esto es muy reciente, yo sé que acá en Uruguay se trabaja muy bien. De hecho, estuve almorzando al mediodía en el 75 aniversario de UNIF, y estaba un director de ISO y habló de la importancia de los estándares, porque estamos total y absolutamente de acuerdo. Y lo que les quiero contar acá, les dejo la presentación y está el link de la normativa completa, ¿no? Para que la quiera ver, es larga, como todas, ¿no?, este tipo de normativas, pero yo acá traigo
algunos puntos que son claves para compartir. Consentimiento. Entonces, ¿no? Este es uno de los puntos claves que tiene esta normativa, ¿no? El prestador de servicio en la nube no tiene que utilizar los datos que reciben para fines propios de publicidad o comercialización, a menos que el cliente lo indique expresamente. Esto quiere decir que yo se lo tengo que permitir adrede, lo tengo que pedir. Y de ser posible, un cliente que utiliza el servicio sin someterse al uso de sus datos personales con fines de publicidad o comercialización. Entonces, tiene que haber consentimiento del usuario. Ustedes le tienen que permitir adrede a ese proveedor que va a estar utilizando esa información, que hoy, como muchos de los servicios que tenemos en la nube, privados o públicos, gratis o pagos, no funcionan así. Si yo no le doy, en ningún lado me dicen, usted va a dejar que yo recolecte su información personal identificable para hacer estadística y venderle publicidad, inclusive de la información que está escribiendo en los correos electrónicos. No. Pero no creo que nadie diga el consentimiento de eso porque no existe como para certificar esto. Esto es uno de los puntos que a nosotros nos parece más relevante, y de vuelta, que va a llevar confianza, porque si alguien está certificado ISO 27018, que de vuelta no se puede certificar 27018 si no se certifica 25001, por eso es un 27001. 25. 27.000 yo certifico 27001 y anexo esta certificación. El segundo punto que nos parece clave es el de transparencia. Entonces, hay que informarle al usuario dónde están los datos, ¿no? Y esto es, ¿escucharon alguna vez que en la nube no se sabe dónde están los datos? ¿Lo escucharon alguna vez? Es mentira. Nosotros somos proveedores de la nube. Si alguien les dice que no sabe dónde están los datos, es mentira. Porque, o pasa, sí, a ver, como proveedores de data center, si yo no sé dónde están los datos, tengo un caos en el data center. No lo administro, es un caos total, es imposible. Lo correcto sería no te lo quiero decir. Eso no suena muy lindo, ¿no? Vos me contratás, ¿sabes qué? Los datos, no te voy a decir dónde están. Lo lamento. Bueno, no. Hay que, ¿no? De transparencia. Yo le tengo que decir dónde están los datos. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. ¿Ven? Como hay algunos puntos que son dudas, que esto nos va a ayudar a resolver todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿dónde están? Y asumir, bueno, obviamente los compromisos claros sobre la forma en que esos datos son utilizados. ¿De acuerdo? ¿Dónde están? Vamos bien. Responsabilidad. Entonces, cualquier violación de la información tiene que dar lugar a una revisión a fin de determinar si existió alguna pérdida y la divulgación o alteración de IIP. IIP es información identificable personal. Si yo tuve un problema, los tengo que proactivamente avisarles. Tuve problemas de seguridad, me robaron esta información, tuve este tema. Tiene que haber ahí un nivel de responsabilidad en los procesos implementados dentro del servicio de la nube para poder informar a mis clientes. Y esto obviamente ayuda muchísimo en el tema de confiabilidad en estos servicios, porque por lo menos nadie está exento de tener algún problema, nadie, absolutamente nada. La seguridad 100% no existe, lo sabemos todos, los foros ya lo saben, es así. Tengo que tomar la responsabilidad y avisar de esto. O sea, eso es ser responsable, avisar cuando tengo un problema. Y la comunicación. Entonces, en caso de esta violación, si hay una violación de seguridad de datos, tienen que notificar a los clientes y a las entidades regulatorias y mantener registros claros sobre los incidentes y la respuesta a cada incidente. Entonces, la comunicación tiene que ser lo más clara posible. Auditoría independiente, hecha por un tercero, independiente respecto al cumplimiento de los servicios en la nube, que están normados y que luego pueda ser utilizada por el cliente para respaldar sus propias obligaciones regulatorias. Es decir, que esta certificación les sirva además para implementar alguna regulación en particular que se defina. De hecho, toda esta normativa se basa en la normativa de protección de datos personales de Europa, en la que se basan las leyes de protección de datos personales de Uruguay y de Argentina. Se basan en las de Europa, no en las de Uruguay, pero básicamente se amoldan
perfectamente a lo que dice la ley local y me tiene que ayudar una certificación textil a demostrar que yo estoy cumpliendo, ¿no? Pregunta. Exacto. ¿Sabés si tienen fijados tiempos mínimos o máximos para, por ejemplo, comunicar un incidente de seguridad? No lo recuerdo de la normativa. No sé si está especificado en la... ¿Se escuchó la pregunta? Si está en la norma, especifica el tiempo de respuesta. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no, pero honestamente no lo sé. La norma no la leí entera, es enorme. Casi no tenemos tiempo de leerla, es muy reciente. Pero está buena la contra. Un punto más es el control. El cliente tiene, esto parece medio redundante, ¿no? Pero tiene que tener el control explícito de la forma en que su información es utilizada. El dueño de los datos es el cliente. Esto parece obvio, ¿no? A todos les parece obvio. Y sin embargo, ustedes saben lo que hace Facebook, la gente cómo se sorprende cuando uno le explica los derechos que tiene Facebook sobre la información que uno vuelca dentro del sistema, como para dar un ejemplo que no está ni bien ni mal, simplemente funciona de esta manera. Sale. Por si lo leíste o no lo leíste, o si está o si sabes si está. ¿En algún momento se habla de metadatos? Sí, en todo momento se habla. ¿Y le aplica la misma Todo, sí. condición a los metadatos? Toda, sí. Toda la información, todo lo mismo. Para mí sí, Pero sí, está buena la pregunta. Él me amenazó que me iba a hacer preguntas difíciles. Hasta ahora viene bien. Les conozco hace 20 años. Entonces, ¿qué objetivos tiene esta nueva reglamentación? Para crear obviamente un enfoque moderno sobre seguridad y privacidad en la nube, que creemos que es sumamente necesario. Un sistema optimizado para la adhesión, que sean establecidas por autoridades de protección de datos de todo el mundo. Entonces nosotros vamos a querer trabajar con quienes regulan, además, para que se regule en base a esto, que nos parece una práctica realmente muy buena. Tengan en cuenta que en esta normativa trabajaron creo que más de 150 países, durante 4 años se trabajó en esto, es decir, como prácticamente todas las normas, como trabaja ISO, con muchísima transparencia, apertura y consenso entre todos los actores que están afectados a este tipo de normativas. Entonces, realmente ya hay a nivel mundial un consenso con respecto a esto. Saben que esto no es obligatorio, pero si el Estado quiere regular, nuestra propuesta va a ser que se regule de acuerdo a esta normativa, porque parece una muy buena práctica. La adopción de estas normas va a ayudar a la adhesión a requisitos de cualquier tipo de autoridad de protección de datos en particular, ¿no? De vuelta, desde dónde viene, de dónde ha nacido y que ha tenido en cuenta leyes ya vigentes, bueno, obviamente va a ayudar. Y va a aportar, obviamente, un grado de uniformidad en la industria, ¿no? Hoy todos los proveedores de la nube, sea el que sea, no dan servicios iguales y las condiciones que tienen no son tampoco iguales. Y esto va a tender a que se normalice muchísimo más esto. Lo que es muy bueno, porque si no, yo cada vez que tengo que contratar algún servicio, tengo que estar empezando a entender qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer con esto. Bueno, todos los contratos son totales, absolutamente distintos, etc. Si yo tengo una certificación, por lo menos me estoy asegurando que algunos puntos críticos que tienen que ver sobre todo con el manejo de la información van a estar cubiertos dentro del servicio. Sobre todo con estos temas, ¿no? De información individual. Otra pregunta, ¿no? Sí, que tiene que ver por cómo arrancaste al principio de la charla y por ahí este es un momento apropiado para preguntar. Microsoft, y es una pregunta concreta para Microsoft. En términos de su oferta cloud y teniendo en cuenta los miles de servidores que tienen alrededor del mundo, ¿tiene posibilidad de ofrecerle a sus clientes rutas que no pasen por Estados Unidos? Rutas de acceso a eso, por ejemplo, me imagino, uno puede elegir un data center. Digo, yo quiero que en realidad todos mis datos estén no más allá de Brasil, que estén en Latinoamérica.
pero además quiero que el tráfico no pase por Estados Unidos. ¿Eso es algo posible? Hoy es imposible, pero tiene que ver con cómo están hechas las rutas. Para ir a Brasil, nosotros estamos poniendo un data center en Brasil. Para ir a Brasil hay que pasar por Estados Unidos, pero no tiene nada que ver con nosotros. Es más, la latencia de Brasil estamos ya chequeando que es peor que la de Estados Unidos, obviamente, porque no hay que Estados Unidos. Y la pregunta, bueno, si en los servicios nuestros se puede elegir el data center, donde si quieren que esté en Irlanda, en Europa, está en Europa. Okay. No hay problema. No sé si va directo acá a Europa, creo que no, porque todo siempre pasa por Estados Unidos. Digo, si la duda es que pase el tráfico por Estados Unidos. No, depende del ruteo. Incluso la telco, hay puntos en los cuales uno puede elegir la ruta que sigue, pero bueno, dependerá como... Nosotros no lo podemos hacer desde el servicio, porque habrá que hablarlo con nada. Pero difícil, igual yo me imagino, muy difícil que no pase por Estados Unidos. Pero me lo imagino yo, no sé, hay alguno que es experto en telecomunicaciones que sepan mejor si se puede no pasar por Estados Unidos. Yo lo dudo. ¿Alguno tiene idea? ¿Sabe si se puede hacer? Todos entienden que no, que es imposible. Muy difícil. Pero sí se puede elegir el data center. Sí se puede elegir el data center. Acá está el link, les dejo en la presentación el link a la norma completa, ya está publicada desde julio de este año. Está disponible para que todos la puedan ir viendo y ver si se quieren adecuar o certificar. Nosotros desde ya vamos a certificar esta norma, desde ya vamos a certificar. De hecho ya estamos en proceso de certificación. Y esa era básicamente la presentación. Como ven, de vuelta, no quise repetir temas técnicos que sé que se estuvieron hablando probablemente todos los días. Sí, tratar de no venderles nada de Microsoft, espero haberlo logrado. ¿No? Vos no me ayudaste con tu última pregunta, pero bueno. Les agradezco de vuelta, la verdad que por estar acá un viernes. Les recomiendo mucho la presentación que sigue, no porque sea de IBM, pero porque está Santiago Cabana, que es muy amigo mío, y es muy bueno. Y no sé si hay alguna pregunta más que no sea de Santiago. Sí. Sí. Si uno está por suscribir un contrato con un proveedor y le querés plantear como requisito o como una valoración sobre la edad que tenga de certificado Sí. para el 27.018. Si va a estar de la 27.001, además tenés que pretender que alcance, porque realmente tienes 27.018 certificados en una partecita de lo que provee, o sea, la pregunta hay que ser un poco más estricto, más detallado, ¿no? Sí. Porque si va todo de la 27.001, aunque tenga 27.018, si te dice sí, uno se puede quedar con la falsa creencia de que todos sus servicios certificados de 27.018 y no ese segmento. Ah, sí. Es así como exactamente. Igual no se puede certificar 27.018 si uno no tiene 27.000. Claro, Sí. Pero puede ser una parte. Está bien. Especificar un alcance Totalmente. de toda tu organización y todo tu servicio. Es correcto, ¿no? Sí. Una consulta más sobre encontrar Microsoft, el tema de la seguridad, porque es algo que se viene hablando, pero en realidad parte también de la desconfianza o un poco que la gente mira con recelo el tema de la seguridad, puede ser también el tema del fuero que se pacta en el contrato al momento de la absolución cuando se ve o se materializa algún daño. Sí. Tal vez está un poco más alejado de esta pregunta de lo que estamos usando habitualmente, pero es algo que a las empresas les importa. Sí. Digo, Microsoft tiene una visión de decir, bueno, estoy en el Cono Sur, voy a empezar a aplicar en mis contratos el fuero que sea del país de origen, o sea, Argentina, y aplico el fuero argentino y la normativa argentina para la resolución de los daños o lo que sea. Sí. El Data Transfer Agreement, famoso, acuerdo, ¿no? Pero no sé que por transmisión también nos remite a la normativa de Estados Unidos. Entonces ahí tengo un problema que yo como una empresa mediana, al momento de evaluar mis costos, iniciar una acción, sí, me inicio acá, o sea, lo demando acá en Argentina, un ejemplo.
pero después me aplica la normativa. No, si es una transacción al crimen, no. No, pero las empresas, muchas veces las medianas no pueden negociar. Claro, Entonces, no. también hay que hacer justo. Bueno, nosotros estamos trabajando en esa línea, en Argentina y en Uruguay, en los dos países, para Data Transfer Agreement y todo esto, si realmente es algo que brinda más confianza. Eso para nosotros nos parece bien. Digo, estamos trabajando en esa línea, no podemos asegurar nada, pero sí que estamos trabajando en esa línea. A todos nos parece bien, pero bueno, tiene que ver con otros temas. Hoy se puede hacer un acuerdo con cada uno. Se puede hacer que se firme un contrato, pero estoy de acuerdo con vos, si es una empresa muy chica no se puede poner a hacer todo esto. Sí, aprovecho para comentar que no hay tanto cambio para nosotros con respecto a la manera, los procesos que tenemos internos para entregar información y cómo nos movemos, porque hoy trabajamos en un modo que se llama de 100% colaboración. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un requerimiento del gobierno uruguayo por un tema, sobre todo penal, ¿no? Enfocado en, va a haber lamentablemente hay secuestros extorsivos, pedofilia, pornografía infantil, etc. Hay un pedido concreto, nosotros no lo mandamos por exhorto que lo haga la pide de Estados Unidos, porque el servicio está en Estados Unidos, sino nos encargamos nosotros de hacer el vínculo y que se resuelva casi inmediatamente ese pedido, ¿no? Si somos nosotros el que lo pide la justicia de Estados Unidos, revisamos el 100% de los casos penales en Uruguay y ningún caso civil. Los casos civiles van todos por exhorto porque bueno, ninguno es tan urgente. Divorcio. Pero los casos penales revisamos el 100%. Entonces en la operativa para nosotros sería casi lo mismo, ¿no? Digamos, no sería tan grave. Entiendo que somos la única empresa que tiene 100% de colaboración. Por eso para nosotros no es tan grave, pero digo, hacer muchos de estos cambios porque ya hay recursos puestos para hacer esto, porque obviamente hay que poner recursos, ¿no? Hay que poner a alguien que hable con la policía, con los fiscales, con los jueces, hay que dar entrenamiento, porque nosotros necesitamos la información, no nosotros, la justicia de Estados Unidos necesita la información de una manera. Entonces nosotros le enseñamos a la policía, a los fiscales, cómo nos tienen que entregar la información para que sea más ágil el trámite en Estados Unidos. Pero por suerte lo resolvemos, si hay caso de vida, inmediatamente, y está funcionando muy bien de hace muchos años. Pero estamos trabajando así en esa línea. ¿Alguna otra pregunta? La norma o el Sí. Microsoft también te habla de la parte de cómo te puedes vincular y cómo crear los datos. ¿Hay plazos para eso? No recuerdo el tema del plazo, pero sí, total. Esto es el tema del control de la información. El control de la información lo tiene el usuario, siempre. El dueño de la información es el usuario. Esto significa para modificar, dar de baja información, etc. Y todos estos temas que nosotros de vuelta ya nos comportamos así. Por eso ya sabemos que esto lo cumplimos 100%, estamos muy felices, sobre todo porque sabemos que los competidores no. Pero sobre todo porque nosotros sí. Y nos parece importante también que no paguen justos por pecadores en todo este tema, ¿no? Que no somos los únicos que nos comportamos bien, hay muchas empresas que se comportan bien también, no somos los únicos en la industria, pero hay algunos que no. Y por eso que no se comportan bien correctamente, lo que nosotros entendemos, que ahora tenemos respaldo por lo menos una normativa que dice de esta manera, se crea más desconfianza y no está bueno eso. El Nobel lo que dijo fue, una de las cosas que dijo, que ojalá que en algún momento se sepa públicamente, es A, B y C, va identificando a las empresas con letras, ¿no? Y dice, bueno, el gobierno de Estados Unidos le pidió información, siempre de acuerdo a derecho, a todas estas empresas. Y la empresa F fue la única que sistemáticamente se negó y hubo que hacer todo un proceso especial para el pedido de información, etcétera, etcétera. Fue la empresa F, la empresa F. Nosotros somos la empresa F. Y tenemos la demanda hecha al gobierno de Estados Unidos, tiene que ver con esto. Nos negamos a dar esa información, a menos que sea de acuerdo al derecho. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos igual lo pide a derecho, no es el derecho de él se ampara en el espacio de pago, ¿no? Que es la ley de allá. Digo, no. La ley es la ley, nosotros nos gusta cumplirla en todos lados. Pero eso no quiere decir que te niegue. Es una orden de allanamiento, digamos. Entonces voy a decir, mira, te vienen a entrar a tu casa y vos te negás. Al final del día van a entrar. Porque sí. Digo, en todos lados. Sí. El servicio que ofrece, no sé si escuchaste, digamos, que empezando el vídeo, algo de completo, en 2014. No
sé si escuchaste No. o si estás al tanto. ¿Perdón? Si estás al tanto, lo que fue debido a las exigencias que nos ponen a los organismos del Estado, que corresponden a aquellos organismos de la Administración Central, etcétera, respecto a los servicios en la nube. Santiago Paz habló, Sí, sí. Santiago Paz habló de qué cosas Sí, sí, podían sí. o no estar en la escuché, nube. pero vengo a hablarme con él. Entonces, quería saber si justamente si han hablado y si el Sí. servicio que ofrece Microsoft para el Estado es apto o no de acuerdo a la visión y a lo que está analizando. Totalmente. No, primero que nada, estamos total y absolutamente de acuerdo con ese decreto. Nos parece bien que el Estado resguarde y quiera resguardar su información adentro del territorio nacional. Eso es innegable. No podemos estar en desacuerdo con eso. Lo que nos parece imposible es que sea toda la información. Sí, lo que hay que empezar a hablar es de la clasificación de la información, porque no es eficiente tampoco, y va a ser imposible para el Estado realmente a futuro tener toda la información aquí. Y se habla mucho, por otro lado, también de por ejemplo, el gobierno abierto y cómo se publica toda esa información. Esa información no es ni crítica, ni sensible, ni nada. Es información que quiero compartir. Esa información sí se debería poder poner, pero lo que dice el decreto habla más de información crítica, sensible, ¿no? Y eso sí, eso ya tiene que estar. Ahí no lo vemos más nosotros. De hecho, nosotros trabajamos mucho con las centros locales, del Estado y empresas privadas, para que lo hagan también con tecnología Microsoft, ¿no? Para decirlo de otra manera, mientras compren Microsoft, nosotros estamos contentos. No importa dónde estén, ¿verdad? No, pero es así, es decir, si lo quieren tener en su servidor, adentro de su organización, si es Microsoft, genial. Si lo quieren tener en un tercero, que puede ser una telco o alguien de un organismo del Estado, y eso está sobre Microsoft, genial. Si lo quieren usar sobre nuestra infraestructura, también, genial. Mientras sea Microsoft, nosotros vamos a estar contentos. Bueno, después hay que ver quién lo dice el profesor Richard. Pero específicamente sobre ese decreto, a nosotros nos parece que es correcto. No podemos estar en desacuerdo con eso, para nada. Bueno, muchísimas gracias nuevamente.